En Punt Televisió, València en tu mano. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues la Casa Ronales lo que es una casa de acogida. Ofrecemos un hogar fuera del hogar a aquellas familias que necesitan trasladarse hasta Valencia por una enfermedad grave de su peque. Estamos hablando de temas oncológicos, trasplantes, temas neurológicos. Entonces aquí lo que hacemos es que estas familias puedan estar el tiempo que necesiten gratuitamente, muy cerquita del hospital, mientras dura el tratamiento de su hijo o de su hija. Pues mira, aquí las familias cuando llegan, que nosotros no seleccionamos a las familias, son las trabajadoras sociales del Hospital de la Fe, las que derivan a las familias en base a diferentes circunstancias socioeconómicas, de patología, duración del tratamiento, etc. Cuando llegan aquí lo que se encuentran es que tienen su propia habitación y baños privados para respetar su intimidad y luego toda una serie de zonas comunes para convivir con otras familias. Estamos hablando de cocinas, comedores, salones, sala de juegos, sala de biblioteca, una zona jardinada para jugar, poco de todo. Bueno, esto no hay solo vosotras, habrá gente que pueda participar con vosotros, ¿no? ¿Hay colaboradores? Efectivamente, el equipo que formamos aquí, la Casa Ronald, son otras personas, mi compañera Cristina, que es la coordinadora de voluntariado, y mi compañera Sandra, que es la responsable de mantenimiento, y yo misma. Luego también hay un consejo con distintos miembros para ayudarnos un poco también en la evolución de la casa. Y luego también lo que tenemos es, por supuesto, lo que diferencia que esto no sea un mero hotel, sino que sea un hogar, es la ayuda de un equipazo de casi 50 voluntarios que tenemos de todas las edades. La casa tiene sus puertas abiertas para cualquier persona que quiera venir a conocer la casa y si le gusta el proyecto, luego sumarse a él de alguna forma, más que bienvenida. Bueno, pues este año es un año muy bonito porque celebramos nuestro 5º aniversario. Eso implica que hemos ayudado a casi 1000 familias, 200 familias cada año. Al mismo tiempo se pueden alojar 16 familias, pero claro, hay familias que están unos días, otras unas semanas, otras unos meses, y a lo largo del año ayudamos a 200 familias. Por lo tanto, vamos a celebrar este año que hemos ayudado a casi 1000 familias con distintas actividades que ya iremos comunicando, jornadas de puertas abiertas, fiestas aniversarios, una exposición muy bonita en Renfe, etc. Entonces, bueno, pues tenemos los objetivos principales que tenemos son seguir ayudando a muchas más familias y recaudar fondos para poder seguir ayudando a esas familias. Pues así es, efectivamente. Lo primero que hacemos es invitar a la gente que venga a conocer el proyecto en persona. Y si ya te gusta este proyecto, bueno, pues hay muchísimas formas de involucrarse, desde el tema de voluntariado que nos dona su tiempo, a por supuesto donaciones económicas, pero también hay donaciones en especie, hay gente que dona un poco su saber hacer, pues hay diseñadores que nos diseñan camisetas que luego podemos vender, y luego por supuesto tenemos un montón de merchandising solidario para bodas, comuniones, bautizos, regalos de cumpleaños, que a través de un donativo solidario pues también contribuyen con fondos a la casa. Bueno, hay un montón de formas que os animamos a venir a la casa y a conocer. Hola, bueno, quiero dar las gracias a Cubers Publicitaria que nos ha donado estas libretas y estos bolis para que los niños puedan apuntar los ingredientes, vamos, las recetas, y yo se los voy a dar, pero vamos, pero en directo. A ver, chicos, por favor, una libreta para cada uno, ¿vale? Y un boli para cada uno. Tenéis que apuntar la receta, ¿eh? Bueno, pues son esas pequeñas cosas que hacen las cosas más grandes. Gracias a Cubers Publicitaria.
Tenemos a Antonio Gómez, el ganador de la paella internacional de Sueca, y quiero que nos cuente qué está pasando en la casa infantil Ronald McDonald. Pues un jaleo aquí importante, los chicos aquí ayudándome a cocinar y aprendiendo muchas cosas, y aprendiendo yo más de ellos que ellos de mí. ¿Para cuántos comensales estás cocinando? Pues son 16 familias y 35 personas. ¿Para 35 personas? Bueno, Sí. entre ellos yo sé que aquí hay personas que tienen alergias, tienen intolerancias. ¿Todo eso lo tienes controlado? A la perfección. Lo primero que hice fue preguntar para que no hubiese ningún tipo de problema y que todos puedan participar. Muy bien, genial. Cuéntanos un poquito lo que son los ingredientes que has utilizado para lo que estás cocinando para estas 35 personas. Básicamente es como si fuera una paella valenciana, pero caldosa, porque las infraestructuras que hay aquí son un poco complicadas, pero bueno, con un poco de esfuerzo y entre todos lo llevaremos a cabo. Muy bien, yo estoy viendo ahí unas alcachofas. ¿Tiene algo en especial con ese caldito o algo ahí? Sí, claro, lo pondremos al final. Las alcachofitas es el toque final. Esta semana que habéis hecho, la última que habéis hecho. Mira, te voy a contar, esta semana, por ejemplo, el lunes nos fuimos al cine. Tenemos una colaboración preciosa con unos taxistas, con Eurotaxi, y ellos nos consiguieron entradas y además nos llevaron y nos recogieron. O sea que nos fuimos todas las familias a ver una peli española de humor que nos divirtió muchísimo. Nosotros todos los días, o sea, todas las tardes, nuestros voluntarios hacen actividades con los peques. Actividades de todo tipo, desde manualidades, juegos, talleres de teatro, risoterapia, talleres de cocina. Digamos que nuestros voluntarios todos los días ocupan ese tiempo libre de los peques y luego buscamos a gente especialista en su materia que nos pueda aportar cosas que nosotros no podemos, y ese sería el caso de Tony hoy. Sí. Yo, por ejemplo, voy a contar una anécdota que vine hace unos meses porque fue muy bonita y era un cumpleaños, pero un cumpleaños de varios niños. Y bueno, la alegría, las madres, todos los voluntarios tuvieron una charanga. Invito a todo el mundo, por favor, que venga a verlos, a conocerlos de verdad, porque aquí necesitan sonrisas y os aseguro que aquí siempre hay sonrisas. En Punt Televisió, València en tu mano.